Hola María Cecilia, ¿cómo estás? Espero que bastante bien. Yo soy Maylin Machado y bienvenida o bienvenido también a 10 minutos y un café. María Cecilia, hoy vamos a tocar un tema que es bastante delicado y complicado, así que probablemente vamos a tocar temas que sean un poco sensibles para algunas personas. De igual forma, siento que son temas bastante interesantes de tocar, así que sin ser más, María Cecilia, te cuento que el día de hoy vamos a hablar de las mujeres y el conservadurismo, porque todo lo que está pasando en todo el mundo y en todos los países, específicamente en la actualidad, en este último año en Latinoamérica, merece ser contado y merece que de pronto tú y yo nos cuestionemos un poquito de qué es lo que está pasando en el mundo. Sin ser más, María Cecilia, hablemos de cómo el conservadurismo de repente en los últimos años parece que tuvo un crecimiento exponencial que apareció de la nada y que ya nadie lo puede parar, porque algo que todos hemos visto es que de repente todos los países se empezaron a convertir en países conservadores, países donde está gobernando la ultraderecha, países donde estamos viendo cada vez más que las mujeres, las minorías como personas racializadas o personas de las comunidades LGBTIQ+, están perdiendo sus derechos, están viviendo con miedo, están siendo perseguidas y no quieren ni siquiera expresar sus propias opiniones, también por este mismo miedo a ser castigadas por compartir sus opiniones. Y aunque María Cecilia, tú de pronto vas a decir, oye, pero en los últimos años sí se ha visto que este platanal se puso como peligroso. La verdad es que no. El conservadurismo o esta ultraderecha ya venía tejiendo sus hilitos poco a poco en los últimos 10 años. Y que probablemente tú y yo hicimos parte de esto sin siquiera saberlo. Y que justamente esos hilitos que se iban tejiendo, se iban uniendo, es lo que nos trajo hoy a donde estamos, a las noticias donde se está viendo con mucha más normalidad que las mujeres no puedan ocupar un espacio. Y María Cecilia, antes de hablar de conservadurismo, primero tenemos que entender qué es el conservadurismo, porque no se puede cuestionar y no se puede hablar de algo que no conocemos, porque vamos a estar en desventaja. Entonces, voy a dejar mi cafecito por acá. El conservadurismo es una doctrina política que se enfatiza en los valores tradicionales y que tiene como tema central a la familia. Y tú me dirás, ay, ve qué chévere. O sea, qué chévere que esta idea política tenga como tema central a las familias. Y yo te diría, puede ser, María Cecilia, pero no, porque resulta que solo un tipo de familia es válido en el conservadurismo. La familia tradicional, o sea, dícese de papá que manda en la casa, mamá que se queda en la casa y atienda a los hijos y pues obviamente los hijos. Ese es el único tipo de familia que defiende el conservadurismo, lo cual en la ideología está bien, pero en la práctica no, porque por lo menos en países latinoamericanos, donde la mayoría de familias se ven como mamá y dos hijos, o mamá, abuela, tías y dos hijos, o más hijos, o papá y un hijo, o que eso es muy raro, pero también existe porque yo conozco un caso muy cercano que es papá, hijo, y la mamá brilla por su ausencia. Y también existen familias como papá, papá, hijo, mamá, mamá, hijo. Ya entiendes lo peligroso que una doctrina política que se supone debería, pues los políticos o el gobierno debería velar por la seguridad de todas las personas que hacen parte del Estado, escoger simplemente a un tipo de personas y decir esto está bien y todo lo demás, que es prácticamente el 90% de la sociedad, eso está mal, eso no cuenta. Tú te preguntarás, María Cecilia, ¿cómo se supone que yo hice parte de que el conservadurismo estuviera hoy donde está? Si yo ni siquiera sé de política, yo no me meto en política, esos temas políticos no son para mí. Pues imagínate tú que las redes sociales también son políticas, porque la política está en todos lados. Y es justamente por ahí que tú hiciste parte de eso, que yo hice parte de eso, y que la sociedad en colectivo hicimos parte de que eso poquito a poquito, o sea, cada quien fue colocando un peñoncito ahí, una piedrita, un bloque para que la casa estuviera alta. Porque contenidos que a simple vista son inofensivos, que no le hacen daño a nadie.
estilo de vida, terminan siendo justamente los que adoctrinan a la sociedad. Termina siendo adoctrinamiento social. Te estoy hablando de contenidos específicos, contenidos que refuerzan los roles de géneros, como serían la mujer de alto valor, el hombre de alto valor, la esposa tradicional o la crunchy moms, que esto yo ni siquiera lo sé decir, así que mejor te lo escribo por acá. Ese tipo de contenido que se hizo muy popular a mitad del año pasado, no, como en 2024, el año pasado, y pues ese tipo de contenidos moldean la forma en la que percibimos y entendemos la sociedad. Y tú me dirás, May, pero es que solamente fue un video de TikTok que yo vi y le di me gusta y ya. Pero resulta que actualmente las redes sociales funcionan como moldeadores de la sociedad. Es decir, lo que tú consumes en redes sociales, María Cecilia, es lo que te ayuda a interpretar y a entender lo que está bien en la sociedad. Y cuando vamos consumiendo este contenido poco a poco, nuestro cerebro, que es una máquina increíble y que a mí me encanta demasiado, va tomando esa información como verídica y es lo que vas a entonces tú a creer de que está bien y es lo que así debería ser la sociedad sin cuestionarte mucho. Porque idealizar, romantizar y perpetuar este tipo de estilo de vida no solamente es peligroso por los roles de géneros que implica, sino también porque habla de la sumisión de la mujer ante el hombre. Y es que María Cecilia, las redes sociales juegan un papel súper importante en esto, específicamente redes sociales como TikTok o Instagram, que es donde este tipo de contenido se hace como muy popular, donde no solo, o sea, es que lo vimos con el consumismo, porque aunque tú no lo creas, esa gente que de repente empezó a comprar la cantidad de termos, yo decía, bueno, ¿para qué necesitan tantos termos? Ese tipo de contenidos va moldeando como lo que tú entiendes de la sociedad. Claro, si todo el mundo está comprando termos, entonces yo también voy a comprar termos. Si todo el mundo está haciendo pilates, es porque así está bien. Si mi influencer favorita dice que yo tengo que cocinarle a mi marido, porque el hombre es el que sale a trabajar y consigue todo, y yo como mujer sumisa de casa me tengo que quedar porque así es que tiene que ser, porque volvamos a los valores tradicionales. Vayan ustedes, mujeres, es que las mujeres nos han quitado la feminidad, es que las mujeres, claro, las mujeres de antes sí eran mujeres, porque ellas atendían con toda la ley a su marido. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que ese tipo de pensamiento le hace a tu cerebro? María Cecilia, ¿tú crees que tu abuela te decía, mija, vaya y estudie y no se case, porque a ella le encantaba que tu abuelo la cogiera la cogiera como pelota de béisbol, porque es que yo no sé cuántas cosas puedo, yo soy nueva haciendo contenido en YouTube, ¿me entiendes? Y vuelvo y te repito, María Cecilia, perpetuar estos roles de géneros tan abusivos no solamente son adoctrinamientos, sino que le quitan autonomía a la mujer y te dan una forma de entender la feminidad por medio de una idea conservadora. Y María Cecilia, esto realmente resulta ser muy peligroso porque te voy a dar dos razones. Primero, el conservadurismo que estamos viendo hoy día es el más peligroso, no solo por todo lo que hace, sino porque específicamente tiene una agenda de antiderechos y de persecución. Es decir, toda persona que no encaje en lo que ellos creen que está bien o debería de ser, es una persona que no cuenta ante la sociedad. Y si pasamos eso a la vida real, sería probablemente tú, yo, tu amigo que es medio hochis e incluso tu mamá porque se puso encima toda la carga tuya y de tus hermanos porque tu papá fue un irresponsable que brilló por su ausencia durante toda tu vida. Y María Cecilia, en países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela y países de Latinoamérica, esto termina siendo bastante peligroso, no solo porque son países altamente violentos, sino porque la historia nos ha demostrado que esto no termina bien. Son países con antecedentes históricos marcados por la violencia, específicamente de mi país, de mi Platanal, donde yo te estoy hablando. La violencia ha sido pan de cada día. Históricamente, no importa el momento de la historia donde mires, Colombia está siendo marcado por la violencia. Y tener una persona en el poder que se dedica a desinformar, a hablar de que hay que darle con mano dura a todo aquel que piense diferente, eso no es
factible, María Cecilia, porque eso es incentivar una política aún más violenta. Y lo más gracioso de esto, María Cecilia, es que acá no salen perjudicadas las personas que promueven este tipo de políticas o este tipo de pensamientos. No, acá sale perjudicado el hijo del campesino, el indígena, la persona racializada, la persona que no tiene mucho de acá, las mujeres e incluso las personas que tienen ideología de género totalmente diferente a la que es la correcta. Esas son las personas que terminan siendo afectadas, esas son las personas a las que le termina llegando directamente las consecuencias de un pensamiento tan extremista como el de la extrema derecha, María Cecilia. Y esto debería ser un tema de preocupación, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque las mujeres, María Cecilia, que ahí es donde yo voy a llegar, las mujeres estamos perdiendo cada vez más derechos. Cada vez se está cuestionando mucho más si las mujeres podemos o no ser contadas como personas, como ciudadanos, si a nosotros se nos puede permitir hablar, caminar o decidir. Acá vamos a hablar de dos temas, bueno, de varios temas, pero vamos a hablarlo de una forma un poco entendible para ti y para mí, porque yo no soy la más experta, ¿ok? Pero hablemos de algo que está pasando al otro lado del mundo. Hay muchas personas que dicen, eso no me está pasando a mí, deja de ser loca, deja de ser, porque me lo han dicho, María Cecilia, deja de meterte vainas en la cabeza, eso está pasando por allá, ellos tienen sus leyes, eso es porque ellos son así. Acá en Latinoamérica eso no es así, en este lado del mundo nosotros, ¿quién te asegura a ti que no vamos a hacer así? ¿Quién te asegura a ti que como mujer mañana vas a amanecer con derechos? Si al Estado se le da la gana, pueden decir, no, las mujeres ya no van a votar. Las mujeres ya no tienen cuentas bancarias, las mujeres ya no tienen, es más, ustedes ni cuentan como persona. Vayan para allá, ustedes ni cuentan como persona. Al otro lado del mundo, literalmente, las mujeres dejaron de ser contadas como personas. Al otro lado del mundo se les está negando a las mujeres el derecho a estudiar, algo tan básico como la educación, María Cecilia, porque la educación no debería ser un privilegio reservado para unos pocos, debería ser un derecho fundamental que que el gobierno proteja y brinda a todas las personas que hacen parte de su estado. Es que nada más en Afganistán 2.2 millones de niñas y adolescentes actualmente no cuentan con el derecho a ser educadas. Y tú ahorita dirás, eso no es tan peligroso porque algunas tuvieron la oportunidad de ir a estudiar. Pero ¿qué va a pasar más adelante, María Cecilia? Para cuando a esas mujeres ya se les haya negado tanto el derecho que no recuerden ni siquiera cómo se veían las palabras en un libro. Porque ahorita para las mujeres en ese país leer es completamente ilegal. Y María Cecilia, no es solamente que se les negó el derecho a la educación, que eso ya es bastante peligroso, sino que se les negó el derecho al trabajo, se les negó el derecho a tener una cuenta bancaria, a manejar su propio dinero, se les negó incluso el derecho a existir, porque son personas que ahorita tienen reglas muy estrictas de cómo relacionarse y de cómo convivir en sociedad. Prácticamente esas mujeres ahorita no les permiten ni hablar. Algo que tú y yo tenemos como si nada. Es un privilegio. María Cecilia, al otro lado del mundo hay una mujer que no puede hacer esto que yo estoy haciendo. Al otro lado del mundo hay una mujer que no puede cuestionar su sociedad porque si no, probablemente, muy probablemente, va a ser castigada de forma brutal. Y aquí vamos al segundo ejemplo que te voy a poner y es de esta cantante iraní que fue condenada a recibir 74 latigazos y probablemente a no volver a ejercer su actividad artística porque salió en un video de YouTube sin velo. Y hay algunas personas que a esto le llaman respetar la ley, pero hay un psicólogo llamado Albert Bandura que le llama esto teoría del aprendizaje, pero realmente como yo lo entendí fue como la obediencia forzada a través del miedo. Y te voy a explicar un poquito. Este señor en la teoría del aprendizaje dice que los seres humanos somos altamente influenciables por nuestro entorno, lo que te explicaba ahorita de las redes sociales, pero que además somos aún más fácilmente influenciables por todo lo que consideramos una figura autoritaria. Entonces, este castigo porque, pues rompió las leyes y quien rompe las leyes hay que castigarlas, no funciona más que como una
conducta de sumisión para las mujeres de Irán. Básicamente se les está mandando el mensaje a estas mujeres de que si se atreven, así sea un poquito, a desobedecer a sus maridos, a desobedecer la ley, van a ser igual de castigadas. Y no hay nada, María Cecilia, que funcione mejor para controlar a un Estado que el miedo. Si tú quieres ejercer dominio sobre una persona, la forma más efectiva de hacerlo es mediante el miedo. Y acá lo podemos entender como que cuando nosotros somos niños, entendemos que lo que está bien o lo que no está bien por los adultos a nuestro alrededor. Pero cuando vamos creciendo, María Cecilia, entonces vamos mudando esta figura autoritaria a el Estado y las reglas que el Estado nos coloca. Entonces, cuando tú como persona que vive en una sociedad ves que el Estado o las personas que se supone son la autoridad en tu país condenaron, castigaron y hicieron todo esto con una persona, aparece algo que en psicología se llama conductismo, que es como esta forma de el efecto premio y castigo. Si haces algo bien, yo te premio, pero si haces algo mal, yo te castigo. Entonces, terminamos en una sociedad que antes hablaba y peleaba por sus derechos, como pasaba en estos países, a una sociedad que es adiestrada casi como un cachorro por el miedo a las consecuencias, que termina perfecto, porque termina así, termina esa sociedad haciendo lo que el Estado quiere sin cuestionarse, sin preguntar, porque simplemente tienen miedo. María Cecilia, hay un dato aún más preocupante y es que alrededor de todo el mundo, las mujeres contamos nada más con 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Y hay estudios que demuestran que durante toda nuestra vida las mujeres somos expuestas a discriminación, acoso, exclusión y violencia en todas las etapas de nuestra vida, siendo niñas, siendo adolescentes, siendo adultas o siendo mujeres mayores. En cada 4 países, María Cecilia, en cada 4 países el matrimonio infantil es totalmente legal. Nada más hay que ver el caso que pasó ahorita en Sudán, si no estoy mal, con esta chica que nada más tenía 14 años y aunque la ley, María Cecilia, de ese país dice que las mujeres no se pueden casar hasta que cumplan los 18 años, que además el casarse no es como que tú vas a decir, ¿dónde está Juan Pablo, que es mi noviecito, que yo me voy a casar con él? No. Tu papá, quien es la persona que tiene autoridad en esa casa, que es la persona que manda, hace una convocatoria. Y personas que tú ni conoces, señores mayores, señores de 40, 50, 70, o sea, ahí no hay límite de edad. Empiezan a dar como una dote, tipo las series estas de los Bridgerton y todo eso. Empiezan a dar una dote y quien dé más, al mejor postor se le da a la muchacha. Y la muchacha a veces ni siquiera se quiere casar. Pero estas son sus leyes, o sea, ya las mujeres no tienen opinión, no tienen voto y no pueden decidir. Es el papá, el hombre, o sea, no el papá, porque el hombre de la casa, el hombre a cargo es quien decide lo que cada persona en esa casa hace, porque es la única voz que importa. Y aunque las leyes de estos países digan de que las mujeres no se pueden casar antes de los 18, la verdad es que en la práctica las mujeres se casan mucho antes, no porque ellas quieran, no porque ellas elijan, sino porque sus papás así lo deciden. Y cuando hablo de sus papás, no estoy diciendo papá y mamá, estoy hablando de papá, hombre. Y esto muchas personas dicen, pero es que son sus leyes, esas son sus costumbres. María Cecilia, no porque algo sea costumbre quiere decir que está bien, que debería ser lo que las mujeres somos personas con sentimientos, personas con pensamientos, personas que tenemos derecho a elegir, personas que podemos expresarnos, personas que podemos vivir o deberíamos vivir sin miedo, cosa que no pasa, María Cecilia, porque realmente las mujeres, ni siquiera en países latinoamericanos, que se supone que las mujeres contamos con más derechos, no somos tomadas al 100% en cuenta. Para ser mujer y moverte en un espacio de poder y moverte en el mundo laboral, tú tienes que ser más, tienes que destacar más, tienes que ser más bonita, tienes que ser más inteligente, parece que la sociedad todo el tiempo nos está exigiendo
más, como si ser nosotras no fuese suficiente, cuando esto no pasa igual con los hombres. O sea, porque tú a veces ves unos hombres que son completamente estúpidos y están en cargos de poder que tú dices, yo estoy más preparada que esta persona, pero ¿por qué este hombre está teniendo este poder? O sea, eso es impresionante, María Cecilia. Y María Cecilia, te lo juro que a mí me gustaría decir que el horror se acaba ahí, que ya, que eso es lo único que nos hacen a las mujeres. Pero hay una práctica aún peor, porque cuando pensamos que no se puede poner peor, claro que se puede poner peor. Resulta que hay algo llamado mutilación femenina, que resulta con, ay, imagínate, te lo voy a explicar. La maravillosa idea que se les ocurrió a los hombres para que las mujeres no sintiéramos placer, porque wow, eso es del diablo. ¿Qué van a sentir las mujeres placer? Ellas solo están son incubadoras humanas que necesitan procrear en esta tierra. O sea, son las incubadoras humanas que necesitamos los hombres para descargar todo. ¿Quién carajo dijo que una mujer necesita sentir placer? Jamás. Eso es del diablo. Entonces, hay una práctica súper increíble. Te la voy a explicar. Déjame pongo el cafecito por acá. Hay una práctica que dice que las mujeres se les coge y se les... con una navaja. Imagínate tú. Una navaja sin anestesia. Porque, no. Usted es mujer, usted es berraquita, usted aguanta dolor. Siendo aún niñas, es que María Cecilia, siendo aún niñas, se les... con una navaja, lo que tú te estás imaginando. El clí. ¿Sí? Claro. Para que no sientan placer, María Cecilia. Imagínate lo horrible que es eso. Imagínate cómo se le hace eso a una niña, sin contar, María Cecilia, que muchos de los casos de muchos de los casos de sistema reproductivo no consensuado, porque es que acá YouTube una vez me bajó un video por yo andar hablando tan directamente de muchas cosas, quedan libres porque, ¿quién la manda a vestirse así? ¿Quién la manda a ser tan provocadora? ¿Quién la manda a salir de noche? ¿Quién la mandó? Porque claro, ¿cómo vamos a responsabilizar al hombre? No, eso no pasa. Si una mujer sufre violencia, es por culpa de ella, porque no eligió bien al hombre, porque estaba a esas horas en la calle, porque llevaba eso puesto, porque se veía así, ¿por qué? ¿Por qué todo el tiempo somos cuestionadas? Como si todo lo que pasa a nuestro alrededor fuese nuestra culpa, María Cecilia. Y yo sé que como mujer tú me vas a entender perfectamente, porque a veces, cuando, yo no sé si te pasó, pero por lo menos a mí me pasaba en el colegio que, mira, yo... te voy a decir que yo no era la más bonita del colegio, pero sí tuve un peguecito ahí que tú decías como que sí habían niños interesados en mí. Y una vez una profesora me hizo un comentario. Mi profesora toda linda y hermosa, ella me dijo, es que también tú, Maylin, o sea, como mujer tú debes ser más recatada, tú no puedes estar coqueteándole. Yo no le coqueteaba a nadie, pero según ella, yo no podía estar coqueteándole a todo el mundo, yo tenía que ser más guardada porque claro, los hombres eran así, los hombres se enamoraban, eso no era culpa de los hombres, no, bendito sea, no, ¿cómo se te ocurre? Eso es culpa tuya. Porque claro, tú te ves así, aunque yo era una niña como de 14 años, que yo ni siquiera pensaba en novio en ese momento. No, mentira, yo sí tenía novio en ese momento. Pero el tema es uno diferente, María Cecilia. No me vas a cuestionar a mí aquí mi vida. Y lo peor, María Cecilia, es que a nosotras nos educan para sentir culpa. A las mujeres constantemente se nos educa para sentir culpa. Para sentir culpa de lo que vestimos, para sentir culpa de que un hombre nos acose, para sentir culpa de que nos miren, para sentir culpa de que en la calle nos digan algo, para sentir culpa... No importa lo que sea, las mujeres siempre tenemos que sentir culpa, María Cecilia. Y esto se debe al patriarcado y al machismo. Y tú me dirás, porque aquí va un punto importante, no solamente los hombres son machistas, las mujeres también somos machistas, y más las mujeres latinoamericanas. Esta competencia toda rara que hay entre mujeres a ver quién se queda con el hombre, como el videíto que te hice la vez pasada, hablándote de estas mujeres que crecen con la idea de que ellas solo tienen valor si el hombre las mira, si el hombre las escoge, porque por sí solas ellas no tienen un valor. Yo
no culpo a ese tipo de mujeres porque genuinamente crecemos en una sociedad que nos enseña desde pequeñas que las mujeres solo tenemos validez si estamos bajo el foco masculino, si el hombre nos mira. Y esa idea ahorita que hay de dejar de descentralizar a los hombres, a mí me encanta, porque tu vida no puede girar en torno a un hombre. Y sabes, María Cecilia, que esto tiene bastantes consecuencias, no solamente en la sociedad, sino en temas psicológicos, temas tuyos, porque resulta que esa constante comparación que vemos en redes sociales, donde nos empezamos a preguntar por qué yo no soy así, por qué a mí no me nace esto con mi novio, hablando específicamente volvemos al contenido que consumimos en redes sociales que nos moldea la forma en la que entendemos el mundo, nos hace sentir completamente insatisfechas, porque entonces, poniendo de ejemplo el contenido de las mujeres de alto valor y los hombres de alto valor, empiezas, María Cecilia, a entender que si tu novio no hace esto o no hace aquello o no tiene dinero, o que si un hombre no tiene dinero, entonces no vale, colocando solamente, o sea, como exigiéndole a los hombres solamente que tengan dinero, porque no hay más. Ellos no tienen más que ofrecer que plata. Y esto es peligrosísimo, abusivo. ¿Sabes por qué, María Cecilia? Porque cuando un hombre lo único que puede ofrecerte es dinero, te puede manipular, puede sentirse que es dueño de ti porque él siente que está pagando algo. Cuando yo veía estos consejos de estas mujeres que decían, no, el hombre paga, porque si el hombre no paga, entonces el hombre no vale. O si no tiene un carro, o si no tiene una casa, un carro y no te coloca propiedades a tu nombre, entonces el hombre no vale. Y es, María Cecilia, hay muchas cosas que se pueden ver en una relación y en un hombre. Créeme que lo menos interesante de un hombre siempre tiene que ser si tiene plata o no. Yo no te estoy diciendo ahora que te vayas y te metas con el niño que se lo pasan en la esquina y pasan la boca con cositas de dudosa procedencia. No, esa tampoco es la idea. Porque claro, perseguir un estilo de vida tranquilo, un estilo de vida estable es importante, pero perseguirlo mediante un hombre, o sea, esperando que sea un hombre quien te dé todo eso no está bien, María Cecilia, porque le estás dando el poder a alguien más de hacer con tu vida lo que él quiera, porque va a sentir que es una mercancía. A nosotras las mujeres se nos enseñó que la belleza lo puede todo, y esa es la mentira más grande que nos han vendido, María Cecilia. María Cecilia, la belleza, cuando es vista por otros, cuando funciona de forma transaccional, que alguien la puede pagar, no es algo que te pertenezca a ti, no es algo que sea tuyo, es algo con lo que otra persona puede presumir. Entonces ahí, si tú crees que por ser bonita te lo mereces todo y que si tú crees que por ser bonita que lo único que tú tienes que hacer en este mundo es ser bonita y no te tienes que preparar, no tienes que estudiar, no tienes que cuestionarte, no tienes que pensar, estás siendo un blanco fácil para los hombres abusivos. Porque créeme, María Cecilia, que esos hombres que buscan mujeres dóciles, sumisas, que no cuestionan, son hombres que quieren ejercer poder sobre esa mujer. Y yo no te estoy hablando de que seas feminista, porque ni siquiera yo soy feminista. Solo cuestiónate, María Cecilia, porque nunca está de más que lo hagas y yo jamás me voy a cansar de invitarte a que tengas pensamiento crítico, a que te prepares, a que estudies, a que no dependas de una persona, María Cecilia, porque lo viste probablemente con tu abuela, lo viste probablemente con tu mamá y no creas que va a venir un príncipe azul que va a ser completamente diferente y a ti te va a tocar uno diferente. No, María Cecilia, lastimosamente ahorita en la sociedad en la que estamos es mejor que como mujeres nos preparemos y no nos dejemos influenciar fácilmente por lo que la sociedad espera o por lo que quiere un hombre. María Cecilia, no te quiero hacer este video tan largo, así que eso sería todo. Igual cuéntame en los comentarios tú qué opinas, a mí me encanta hablar contigo, me encanta leerte. Igual te recuerdo que tengo otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde estoy haciendo un contenido bastante similar ahorita a este. Te los voy a dejar por acá abajo en la cajita por si quieres ir a seguirme por allá, no es obligatorio. Igual a mí me encanta solo que conversemos por aquí también. Y no siendo más, María Cecilia, tú y yo nos vemos en un próximo video. Chaito, María Cecilia.